El fantasma errante. ¿Cómo estás, Carlos? Estoy bien, Gina, muy amable por haberme hablado y saludos también a Ignacio. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Sí tengo muchas historias, pero las que les voy a contar, todas mis historias paranormales empezaron a la edad de 3 años. Sí. Pero hasta que fueron los 17 años realmente me di cuenta de lo que me estaba sucediendo o lo que cambió totalmente mi vida, ¿no? Y fue después de un accidente que yo tuve en la Ciudad de México. Yo vivía en la colonia Villacuapa en México y cruzaba la calle Acospa, que es una calle grande y tiene un camellón en medio. Casi cuando yo estaba llegando al camellón me di cuenta que salió un carro, no sé de dónde, porque la calle realmente estaba vacía, ese día era un sábado, y venía a toda velocidad directamente hacia mí. En ese momento yo volteo, es como si el tiempo se hubiera detenido, y veo a una persona, una figura oscura al lado de mí, y en ese momento yo digo, pues que voy a morir, ¿sí me entiendes? Y acepto que voy a morir. Entonces, al momento yo siento un golpe y de repente yo viajo, veo una película rapidísima desde que nací, vi a mis hermanos, a toda mi familia la vi. Y después viajé por un túnel, Sí. por un túnel lleno de colores muy hermosos, y yo me sentía muy tranquilo, me sentía en paz conmigo, y los colores eran muy, muy hermosos, ¿no? Eso es algo que no se puede explicar. Y cuando yo llegaba casi al final, vi un jardín también muy hermoso, pero al momento de llegar, oí una voz que me susurró algo al oído, que me dijo, todo está bien, pero me lo dijo 2 veces. Y esa voz la he estado oyendo de casi 50 años, ¿no? Y en ese momento yo abro los ojos y yo estoy en el asfalto tirado boca abajo, y pues veo mucha gente que está ahí de testigo de lo que pasó, ¿no? Yo en ese momento no recordaba qué me había sucedido, y me levanté y la gente se empieza a acercar y una señora me dice, oye, pensé que estaba muerto. Y yo le pregunté que qué había pasado y me dijo, no, es que el carro te atropelló, te pegó en una pierna, tú diste una media vuelta y tu espalda pegó en el parabrisas y caíste violentamente al asfalto. Otro testigo dice, ¿sabes qué? Vamos a llamar a la ambulancia, pero yo en sí no tenía nada. Lo raro de todo esto, que yo no tenía ningún dolor, no sentía ningún golpe en ningún lado, nada. Sí, era como si no hubiera pasado nada. Si yo quedé sin ningún rasguño, bueno, ni la ropa tenía ni alguna marca de algún golpe del carro o de la caída, no tenía nada, absolutamente nada. Y en ese momento, de ahí ya cambió mi vida. Me empezaron a pasar muchas cosas inexplicables que, bueno, toda la vida he seguido con eso, pero esa fue una de las situaciones que después de mucho tiempo he sabido realmente lo que yo vi con esa figura oscura y la voz que siempre me habla todos los días, casi siempre, ¿no? ¿En qué momento preciso te habla? ¿Es para prevenirte, para darte un consejo? ¿Para qué te habla? Sí, la voz siempre me ha hablado para prevenirme de peligros que he tenido o he estado cerca de, pues se puede decir otra vez, casi junto con la muerte, ¿no? Y también me ha llevado a lugares, de repente, cuando todavía estaba en México, me llevaba a colonias que yo no conocía y que no sabía por qué estaba ahí, ¿no? O nomás me decía, vete para tal lado, ahora toma la mano derecha, y yo caminaba siempre, y cuando llegaba a esos lugares la gente siempre me conoce, siempre me saluda, siempre, es como si ya me conocieran de años, ¿no? Y así siempre ha sido, bueno, siempre fue como por unos 15 años, la voz siempre me previene de cosas. Cuando yo me mudé de México a los Estados Unidos, llegué primero a la ciudad de Los Ángeles, y una vez que yo venía de trabajar en la noche, eran como las 12 de la noche, yo tenía que caminar una calle muy larga para llegar hacia mi casa. Y en un encuentro de un estacionamiento hubo como un conflicto entre pandillas, y de repente vi gente que salió
y empezaron a pelear, y empezaron a tirar balazos y pues lo primero que yo pensé, dije, pues voy a correr, me voy a regresar, ¿no? Ujú. Y en eso la voz me dijo, no te muevas, sí, no te muevas, y yo me quedé quieto, pero yo veía pasar a todos, bueno, a los pandilleros, ¿no? Tirando balazos enfrente de mí, pero nadie me veía. Y en unos minutos después la voz me dijo, ya camina, entonces regrésate. Entonces yo cuando trato de correr para regresarme, me dice, no corras, camina. Entonces me fui caminando, pero como a media calle volteo y los pandilleros pues, me llegaron a ver y pues me empezaron a gritar, a señalar y corrieron sobre mí. Pues a mí en ese momento me dio miedo, porque dije, me van a alcanzar, yo voy caminando, yo quería correr, y la voz me decía que no corriera. Ujú. Pero en esas partes de Los Ángeles las calles son muy largas y no hay dónde meterse, si no hay barras, no hay nada. Yo creo que es una experiencia que te está dando el contacto con un guía espiritual que está contigo desde el momento que tuviste ese accidente. ¿Y tú crees, Carlos, que tuviste esa experiencia cercana a la muerte al ver este túnel de colores? Sí, nunca supe cuántos minutos me quedé en el piso, pero después de muchos años he tenido ya respuestas sobre lo que yo vi y la voz quién es y todo eso. Y sí, pues yo morí en ese momento, me fui por unos minutos de esta vida y la voz me regresó, pero me regresó igual como yo estaba, sin ningún golpe del carro, nada, no tenía dolor de espalda ni de piernas, no tenía ningún rasguño, no tenía nada. Todo el mundo se quedó sorprendido al verme que no tenía nada. Si en mi casa no me creyeron que me habían atropellado ni nada, creyeron porque la gente les dijo, pero realmente no tenía nada. Sí fue algo muy Sorprendente. extraño, y después de mucho tiempo, como después de 25 años, encontré la respuesta aquí en Texas. ¿Cómo encontraste después de tanto tiempo la relación y encontraste el significado de esa voz? Se empezaron a mostrar muchas, yo les llamaba seres, se me empezaron a mostrar en paredes, en árboles, a cualquier lado que yo voy se aparece. Pero estos seres, tuve un encuentro en un bosque, porque yo soy fotógrafo, y, Sí. y se me aparecieron unos seres de color blanco, muy blancos. Y telepáticamente después ellos me guiaron, después me dijeron como que me regresaron al momento que me atropellaron, y fue cuando me dijeron que ellos eran ángeles, es decir, yo les llamo seres dimensionales, pero supuestamente son ángeles, y la voz que siempre está conmigo, que me ayuda, es el ángel de la guarda. Fue lo que me dijeron, y esa es la respuesta que yo busqué de muchos años. Después yo conocí a otras personas que han tenido contacto así, también me dijeron que les había pasado algo parecido, ¿no? Sí, pero siempre me cuida en cierta forma, me ha cuidado de asaltos, a punto que alguien me asalte, o hasta de cuestiones de trabajo que he tenido problemas, de repente me dice a dónde ir, y ahí me dan el trabajo, si me entiendes, cosas así. Siempre me ha ayudado en muchas cuestiones, ¿no? Por eso encontré esa respuesta después de muchos años, ¿no? A ver, me gustaría que me platicaras cómo está el asunto de los asaltos. O sea, te dicen no vayas por ese callejón o no vayas por esa calle porque ahí hay algunos malandros, o cómo es. Sí, mira, una vez, te voy a contar, yo también viví en Nueva York, y yo venía caminando, venía de un evento que fui a fotografiar en Brooklyn, en un parque que se llama Prosper. Ajá. Y yo iba rumbo a la estación del tren, y yo vivía en New Jersey, y eran como eso de la 1 de la mañana. Yo iba caminando sobre una calle, y de repente la voz me dice, crúzate. Entonces yo automáticamente me cruzo, y cuando voy caminando unos 10 metros, había un huequito entre dos edificios, Sí. y habían dos personas ahí, pues, esperándome. Pues cuando yo pasé se dieron cuenta que yo me había
ya me había cruzado la calle y salieron con un cuchillo o algo así, pero yo ya iba del otro lado, sí, ya no les daba tiempo de nada, ¿no? Y también una vez hubo una cuestión que yo iba subiendo un cerro y que me dice la voz, corre, corre. Entonces yo empecé a correr y cuando subía hacia la cima y di una vuelta, había 3 personas allí esperando a gente, pero como yo pasé corriendo, pues ya no les dio tiempo de nada. Ajá. Y después al otro día me enteré que habían asaltado gente ahí. Entonces son cuestiones de ese tipo que lo más me dice, crúzate, corre, párate. Entonces, son esas cuestiones que a veces me ha ayudado en la cuestión de la fotografía, que a veces ando en la calle muy tarde, ¿no? Sí. Y obviamente con tu equipo, tu material, que pues debe ser algo costoso y que por supuesto sería un gran botín, ¿no? Para ellos. Y sí. Bueno, aquí el asunto es de que todo se destapó cuando tú tuviste esta experiencia y a partir de entonces no se te ha quitado, ha permanecido contigo, ¿cierto? Sí, todos los días donde yo he vivido, todos los días me pasa algo, ¿no? Siempre. O veo seres, bueno, aquí donde vivo yo, aquí en Texas, en mi departamento, los cuadros se muestran, se quedan adentro, se quedan en las toallas, se aparecen en las paredes, en la alfombra, siempre hay imágenes, o donde vaya a trabajar siempre hay. Vaya, pues, sí. ¿Qué experiencia nos estás contando? Es algo de las pocas personas que pueden decir, donde quiera que vaya, siempre los veo. O sea, sí, es algo que te sigue por siempre. Sí, y tengo fotografías, yo puedo ir a los baños de un lugar y se aparecen en las paredes, puedo ir a una iglesia, se aparecen, puedo ir a un parque, se aparecen, en cualquier lugar que yo vaya, están ahí. Ajá. Puedo ir manejando y si me aparecen en los árboles cuando vas cruzando las calles, se entrelazan entre los árboles, se ven las imágenes de las caras, todo. Y tengo muchas fotografías que bueno, que sí salen, ¿no? Claro. Y pero sí soy de las... pero bueno, todo ese tiempo a mí no me da miedo ni nada, ¿no? Sino ya estoy acostumbrado porque sé que no es algo malo, ¿no? Sino que me muestran cosas a veces y los veo siempre. Ajá. Oye, pues esto también debe ser alguna especie como de responsabilidad, ¿no? El hecho de saber que estás protegido en todo momento, esto te invita a que no te salgas de la raya, ¿no? No te pases de la raya, digamos, y por lo tanto debes comportarte adecuadamente para que no pierdas esta ayuda, esta especie como de unción, ¿no? Sí, y tienes razón en eso, porque a través del tiempo, bueno, ya pues he entendido muchas cosas, porque a veces hasta como que han ocupado mi cuerpo para con otras personas se despiden a algún ser querido que perdieron, sí, que no pudieron despedirse de él, sea un novio, un hermano, un padre. Es decir, yo no me doy cuenta, pero cuando la gente se me queda bien y se acerca a mí al decirme, son minutos, no son segundos, ¿no? Sí. Ya después se dan cuenta que no es la persona que estaban, ¿no? Ellos esperando. Pero a veces se han confundido conmigo hasta por 5 o 8 minutos y ya después se dan cuenta y ya me dicen que esa persona murió, pero yo me reflejé o alguien se metió en mí, ¿no? O sea que te ven la cara de la persona que ellos perdieron, vamos, que se murió. Exacto. Te ven esa cara y se aproximan para ver eso no es, y ya de repente como que entra ya su visión y dicen no es. Pero hay momentos en los que se pierde, vamos, ellos no pueden distinguir entre la persona que ellos extrañan y tu persona, digamos. Exacto, sí, wow. sí, yo a veces voy caminando, yo a veces ni me doy cuenta, cuando me doy cuenta es cuando la persona se me queda viendo muy extrañada, hasta como asustada, ¿no? Sí. Y hay ocasiones que me han llegado hasta abrazar y llorado ahí conmigo y ya de repente se dan cuenta que no es, ¿no? Claro. Que soy otra persona, pero
al momento, después del susto, ellos entienden y como que tienen una tranquilidad, ¿no? Como que ellos de repente comprenden, como que fue una despedida, ¿no? Sí, descargaron lo que tenían Pero guardado. sí, de repente, o a veces llego a un lugar de trabajo y yo sé que voy a ese lugar, pero voy por otra razón, no voy por el trabajo en sí. Sí. Y hay otra razón por la que yo estoy ahí. Entonces sí, de repente se confunde a veces uno, o se sorprende, pero después lo entiendo, ¿no? ¿Cuál es la situación, no? Pues muy bien, excelente historia. Bueno, no es historia, ¿no? En realidad nos estás relatando lo que es tu vida diaria, son tus pasajes, tus episodios que has vivido, y pues no es nada normal, vamos, no todos lo tenemos, y por eso te felicitamos y te agradecemos mucho que lo hayas querido compartir aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por escucharme. Pues Carlos, vamos a estar en contacto para que nos sigas platicando más experiencias y pues seguimos aquí al pendiente. Muy bien, gracias y buenas noches. Hasta luego, Carlos, que estés muy bien. Ahora nos vamos hasta Toluca con María del Socorro. ¿Cómo estás, Mari? Sí, buenas noches, gracias, bien. Hola. Saludos para ustedes. Gracias igualmente. ¿Qué es lo que nos quieres compartir? Sí, mire, esto me pasó hace mucho tiempo cuando trabajaba en un hospital. Ahí hacía la limpieza y las enfermeras luego me llamaban para que se les ofrecía algo. Y yo estaba ahí en un cuarto donde tenía guardadas mis cosas. Y oía que me hablaban, iba yo a asomarme y resulta que no eran ellas, o sea, que no me hablaban, pero me gritaban, Soco, Soco. Y así pues yo iba pensando que eran ellas, pues no eran ellas, no me habían llamado ellas. Pero nunca viste la imagen de alguien, la figura de alguien. Mire, eso fue nada más, eso me llamaban. Y cuando me iba a salir a trabajar de ahí, ya en el último día que iba a trabajar, me veía a una persona que me estaba diciendo adiós, pero eso fue ya el último día que trabajé. Más antes solo escuchaba mi nombre. Y hasta la fecha todavía luego de repente oigo que me gritan Mari o María y pienso que es mi mamá o mi esposo o así alguien y voy y les pregunto y me dicen que no me hablaron y sí, no sé a qué se deba eso. Oye, ¿pero es la misma voz siempre la que te llama? ¿O varía? Sí, es por ejemplo, allá en el hospital me gritaban Soco, Soco. Ajá. Y acá, pues como acá me dicen Mari o María, pues así es la misma voz, nunca cambia. Sí, pero, o sea, yo lo que preguntaba es si es una voz de hombre, mujer o niño. Es como de mujer. Ajá, como de mujer. Ajá. ¿Esto lo escuchas por un oído o por los dos oídos? No, pues los dos, así como que si te gritaran Mari o María, así los dos. Interesante. Incluso allá en el hospital, otra compañera que estaba conmigo, ajá, también lo escuchó que me gritaban Soco y ella iba a ver que para qué me querían y resulta que no era nadie. Ok, o sea que con esto confirmas que no es parte o producto de tu imaginación, sino de que efectivamente hay una voz que te llama. ¿Para qué te estará llamando? Eso es lo que intriga, ¿no? Sí, esa es la duda que siempre he tenido. Ahora, ¿tú no has reparado en ver si alguno de tus familiares, alguien está teniendo algún problema o algo? O inclusive tu mami en casa. Pues no, porque bueno, cuando estamos aquí, pues está ya, haga de cuenta que está en la cocina y estoy acá, y ya me gritan y voy y le pregunto qué pasó y dice, no, yo no te hablé, pero pues yo escucho que me gritan. ¿Algún familiar lejano tal vez? Pues no, ¿no? Que yo sepa, pues no, o sea, casi todos estamos aquí cerca. Sí, porque podría tratarse de una especie de conexión psíquica, en donde a lo mejor alguien en otro lugar distinto está pensando en ti o está llamándote por alguna razón, o se acordó simplemente de ti y tú escuchas su voz, ¿no? Que está mencionando tu nombre. Bueno, pues sí, igual y es eso, porque pues así algún familiar que tenga así lejos, que digamos que vive, no sé, en otro país, en otro estado, pues no. Afortunadamente, pues todos vivimos cerca, ¿no? Nos podemos ver, llamar. Muy bien, sí. Bueno, pues... Y ese era mi relato, espero que no haya sido aburrido. No, por supuesto que no, es breve, pero sí raya también en lo inexplicable, porque no te podemos decir quién era el que te llamaba. Ahora, ¿no te han sucedido cosas malas como para decir es un ser o es un ente que te está tratando de llamar la atención por alguna razón?
pero esto es distinto, simplemente oyes una voz que menciona tu nombre, algo extraño. Vamos a esperar a ver que si se llega a dar la luz en cuanto a lo que pudiera originar este sonido, o si alguien estuvo pensando en ti. Vamos, pon mucha atención a partir de hoy. Si cuando llegas o te reúnes con tu familia te dicen, oye, ayer me estaba yo acordando de ti, y entonces, ¿a qué hora? A las 11. Pues más o menos fue la hora en la que escuché la voz. O sea, tienes que poner más atención en el momento, inclusive si puedes anotarlo, hazlo por favor, para que en un momento dado pueda darse la ocasión de esto que te digo. Oye, yo me acordé de ti, ¿a qué hora? Y entonces ya con esto vas sacando tus propias conclusiones, ¿no? Muchas gracias, le agradezco. Mari, pero es que lo voy a tomar en cuenta, porque sí es algo que no, o sea, sí no me sucede muy seguido, pero Ajá. Sí frecuentemente, digamos. Sí, pues ya para llamar, o sea, porque una vez o dos, alguno le puede decir, bueno, pues es normal, a lo mejor alguien mencionó algo y parecía mi nombre, pero ya cuando es repetitivo, cuando son varias veces, entonces ya es necesario que tomes tú en cuenta el evento, por qué está sucediendo, ¿no? Ajá, sí, ya le digo que se han sido varias veces. Muy bien. Y le agradezco. ¿Y puedo mandar un saludo? Adelante, hasta Toluca, ¿verdad? Claro que sí, Toluca, Estado de México, para mi esposo que aquí nos está escuchando. ¿Cómo se llama? María del Socorro, y él se llama Guillermo. Para Guillermo, un saludo y un abrazo, ¿no? Sí, claro que sí. Perfecto. Que lo quiero mucho. Ok, muy bien. Sí, gracias. Que estés muy bien, muchísimas gracias. Dale, pues hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Y ahora nos vamos a ir con Cristian Urrego, que ya lo tenemos aquí en la vía telefónica. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, muchas gracias. Mi historia es que hace 6 años, yo ahorita tengo 21 años. El primer día que me pasó esto, Sí. Era lunes, tenía que ir a estudiar y sentí como si algo, como cuando dicen que se le sube el muerto. Bueno, a mí antes se me había subido el muerto. Y bueno, sentí como si me hubieran despegado en el abdomen 2 partes, como si me hubieran arrancado 2 partes del abdomen, y ese ente o eso, bueno, no sé qué sea, se hubiera partido en 2 y se hubiera entrado por ahí. Cuando yo me desperté, me acuerdo que eran las 4 de la mañana y ya no me podía mover nada. Y así, la primera vez estuve 2 días en cama. No, o sea, yo estaba consciente, yo miraba, yo respiraba, podía masticar, mover los ojos, pero no me podía mover, o sea, ninguna parte del cuerpo, las manos, el cuello, las piernas, nada. Y bueno, me pasé y bueno, he ido con muchos curas y vienen a la casa y no, salen a correr. Con pastores les pasa lo mismo. Nos hicieron unos exorcismos porque a mi hermana también le pasa lo mismo. Mi hermana lo tiene hace 12 años y bueno, al principio mi mamá nos llevó hacia el doctor y no, todo salía normal con nosotros, estamos bien de salud, pero eso no, hasta catalogaron eso como una enfermedad huérfana, porque no nos dan algo que nos aliente. Y también en un pueblo cercano acá, yo vivo a 3 horas de la capital de Bogotá, Colombia. Muy bien. Y pues por acá hay mucha gente que dice saber cosas, que como brujos y así, y nos han llevado y no, nada ha servido. Y pues hasta el momento yo tengo eso, y ya no siento que se parte, o sea que ese ente se parte, sino me acuesto a dormir, me duermo escuchando la mano peluda. Muy bien. Y me despierto así, sin poderme mover nada. Y duró 1 o 2 días, unas horas. Ahora, Y así. dices que tu hermana y tú tienen este padecimiento, por decirlo de alguna manera. ¿A los dos les ocurrió al mismo tiempo? No, mi hermana lo tiene hace 12 años. 12 Ella en este años. momento tiene 20 años. Sí, ¿Y a ti hace cuánto? 6. 6 años. ¿Tus papás tienen alguna idea, alguna explicación por qué sucede esto precisamente con ustedes? ¿Es una casa en la que ha habido a lo mejor algunas presencias, entidades? ¿En tu casa se han registrado situaciones del orden sobrenatural?
nosotros hace 10 años que nos pasamos a esta casa, o sea, ya de propiedad. Y pues en Semana Santa sí se escucha aquí afuera, al lado de... Hay un terreno baldío siguiente a mi casa y se escucha un bebé llorar, pero solo pasa en Semana Santa. Y antes, o sea, mi hermana le empezó antes de que viviéramos acá. Y mi mamá cree que, o sea, mi verdadero papá, yo ahorita vivo con mi mamá y mi padrastro, que fue el que nos ayudó desde muy pequeños. Pero mi papá era una persona, un brujo, un curandero. Okay. Y bueno, una vez en Gachalá, en un pueblo cercano acá, a 40 minutos, se llama Gachalá, que le dio la esmeralda más grande al mundo. Yo iba por la calle y una señora se me acercó y yo nunca la había visto, y me dijo que mi papá nos había entregado a mi hermana y a mí al diablo para que, o sea, para que él recibiera favores, nos ofrecía a nosotros en pago. ¿Tú no tienes contacto con tu papá? No, ni sé dónde está, nada. ¿Y sé que está vivo? ¿Acabó en malos términos con tu mamá? Sí. Ok, entonces la idea que me imagino que te inquieta es el hecho que te hayan dicho que tu papá los entregó a tu hermana y a ti precisamente para el mal y él poder seguir con esto que él practica. Una situación bastante difícil. Se necesitaría, Nacho, saber mucho más características. Dices que lo que están padeciendo tu hermana y tú es muy similar. Tiene características que se puede decir que es lo mismo que están sufriendo. Sí. Ahora, ¿hay algún diagnóstico clínico? Vamos, ¿han visitado al doctor o solamente se han quedado con la parte esta de lo sobrenatural, de lo esotérico? No, a nosotros nos han hecho tags, unas resonancias, ¿sí? Nos han hecho cosas de los nervios, que nos pegan con un martillito en las piernas, en los codos y así, y reflejos, los reflejos que estamos bien, los nervios están bien, Uh-huh. O sea, nosotros estamos bien de salud, lo único es eso, nos acostamos a dormir, sea la hora que sea, y nos despertamos y podemos amanecer así como a veces no podemos, o sea, no, es un día incierto. Ok. ¿Y no va relacionado con nada de lo que ustedes puedan comer o algo que les haya alterado, no sé, los nervios, la presión, lo que sea, el estrés? No. Nada. No, como le digo, a nosotros nos han llevado a muchísimos doctores. Ajá. Y amigos de la familia que son doctores también, nos han hecho muchísimos exámenes. Una vez a mi mamá, cuando nosotros estábamos estudiando, a mi mamá la empezaron a molestar el bienestar familiar, porque cuando nosotros éramos menores de edad, porque la gente decía que mi mamá no hacía nada por nosotros. Uh-huh. Y llegó acá el bienestar familiar a la casa, y mi mamá les dijo, si ustedes saben de medicina, me lean. Tenemos una cartilla, como que unas 200 páginas cada uno, de Ajá. exámenes, radiografías, resonancias, Okay. todos los resultados que nos han hecho. Entonces la medicina Sí, no dijeron ha dado buenos resultados, digámoslo así, ¿no? La No. medicina no es la No. solución para ustedes. No ha encontrado qué es. Lo suyo es espiritual. Sí. Ahora, por esta parte espiritual, dices que tú y tu hermana han recibido exorcismos. Sí. ¿Estos exorcismos Claro. tampoco han funcionado? No. Nos pasa que si nos caemos, el último que estuvimos, empezaron aquí en las casas, vinieron 12 pastores de una iglesia. Ajá, Y me acuerdo que empezaron a las 10 de la noche. sí. Eran las 3 de la mañana cuando yo me desperté y toda la gente estaba llorando, yo me sentía mareado y me dijeron que yo había intentado vomitar, que el cuello se me había hinchado tanto, que era como imposible, pero que yo no había vomitado nada. Ajá. Ok. Esa parte la conozco y de verdad yo recuerdo algunos episodios que hemos estado ahí presentes y sí, efectivamente la garganta se infla de una forma increíble, no hay otra manera de describirlo, parece que fuera un globo que se infla, pero tú dijiste algo interesante, dijiste, yo desperté en la mañana o en la madrugada.
despertaste. Esto significa que cuando te ocurre eso, pierdes totalmente la conciencia. Sin embargo, la gente que No. te rodea, ¿no? ¿No pierdes la O conciencia? sea, cuando los exorcismos, sí. Sí, Ajá. o sea, el último exorcismo que estuvieron acá, esos 12 pastores, yo estuve inconsciente 5 horas. 5 horas. Pero, a ver, vamos al inicio. ¿Tú desde qué parte eres consciente? Vamos, ¿tú te recostaron en una cama o te sentaron en una silla? No. ¿Cómo? A ver, vamos a recorrer ese momento para que juntos vayamos entendiendo cuándo es cuando tu conciencia desaparece o pasa a segundo plano. Bueno, llegaron todos los pastores y fue Sí. en la sala. Sí. Entonces, a mí y a mi hermana nos pusieron en el centro y las 12 personas se reunieron a mi mamá y a mi padrastro los pusieron atrás de ellos. Ajá. Empezaron a rezar Sí. y ya. O sea, yo no me acuerdo de más. ¿Por qué les hacen el exorcismo a los dos juntos? ¿No puede ser primero a uno y luego al otro? Sí, bueno, es que ese fue el último. Cuando Ajá. se reunieron los 12 pastores fue el último porque ya nos habían hecho individualmente más, como Sí. 4. Ajá. Fue en la iglesia de ellos. Ajá. Y el pastor dijo que después de, o sea, que ese ya era el último, Sí. que aquí en la casa ya era el último. Y no, se dijeron que ellos ya no podían hacer más, esa misma noche, esa misma madrugada, dijeron que ya no podían hacer más por nosotros, que lo que nosotros teníamos era más fuerte que ellos 12. Ujú. Claro, porque, bueno, de entrada, Cristian, déjame decirte algo, que la liberación o el exorcismo no lo hacen ellos, o sea, quien se encarga de todo esto, pues es Dios, ¿no? O sea, si lo haces en nombre de Dios, es cuando se puede conseguir que se libere el espíritu malo que está atormentándote. Pero aquí el asunto es de que, ¿qué hay de parte de ustedes? O sea, ¿qué tan grande es su fe o no tienen fe o cómo es la onda? Pues, o sea, yo creo en Dios, pero yo no soy de las personas que va mucho a la iglesia ni nada de eso. Yo oro a mi forma. A tu forma. ¿Ustedes no han intentado directamente, tu hermana o tú, hacer algún juego de invocación, llámese Ouija, llámese cualquier otro juego que quieran intentar o contactar el mundo espiritual? Pues yo una vez lo intenté, pero no, o sea, no, me dio miedo. ¿Qué Me intentaste? dio miedo. Jugar la Ouija. ¿Tu hermana? No, ella no. Ella es más tranquila que yo. En esta situación me imagino que tu mamá debe estar muy angustiada porque no sabe qué resolver con ustedes. Ella practica, tu papá sí practica la brujería, eso ya lo saben que así es, pero tu mamá también tiene alguna práctica de este tipo? No, ella nunca le interesó aprender nada. Ella sí nos ha contado que él decía que aprendiera, que con eso se podía ganar muy buena plata. Uh-huh. Y ella decía que no. Ella tiene su fe muy arraigada y ella sí iba a la iglesia todos los domingos, mi padrastro también, mi abuelito, que ahora vive con nosotros. A mí aquí lo que no me checa es que estas personas que les han estado haciendo los exorcismos, que ya les dijeran, no, pues ¿saben qué? Que ya no podemos hacer más, después de 4 o 5 exorcismos, es más fuerte que nosotros y ya los dejaron como a la deriva, ¿no? Ya no les dejaron otra como lucecita prendida que los iban a apoyar, ya les dijeron que era lo que ellos podían hacer. Sí, eso ya hace como unos 8 meses que fue el último exorcismo, tal vez más. Y de los 8 meses para acá, ¿sigues teniendo esto que tú nos comentas? Sí. ¿Cuándo fue la última vez? Sí. El jueves de la semana pasada. El jueves de la semana pasada. ¿Nos puedes más o menos contar qué pasó? Pues igual, yo me acosté a dormir, llegué a estudiar, yo llego a estudiar a las 8:30, 9 más o menos. Me estoy acostando por eso de las 10, me duermo por ahí a las 12, después, bueno, me quedo de duermo escuchando la emisora. Uh-huh. y ya, despierto así, sin poderme mover. Sin poderte mover. O sea, como si fuera un sueño que veo a ese ente o lo que sea, que se parte en dos y se mete como por mi abdomen. Ya no, solo fue la primera vez. Y cuando estás así que no te puedes mover, ¿qué piensas? ¿Qué haces? O sea, ¿en qué ocupas tu mente? No, pues
eso ni nada. Dormir, intentar dormir. No intentas hacer no oración. No puedo comer porque intento comer y me dan ganas de vomitar, me siento mareado, me siento cansado, que todo el cuerpo me pesa. ¿No intentas hacer oración? Sí. Pero no te funciona. No. Bueno, ¿por qué crees que no te funciona? Pues no sé. Yo, como les digo, yo no soy de mucho ir a misa, a la iglesia, de ir con los padres y así. Pero yo creo en Dios. Sé que existe y yo oro a mi forma. Ajá. Tú oras a tu forma. Mira, es que te voy a decir una cosa y espero no me lo tomes a mal, ni tú ni nuestros amigos que nos están escuchando. Lo que pasa es que no es suficiente con creer en Dios. O sea, tú puedes ser simpatizante de Dios, ¿no? Pero no eres cristiano. Solamente simpatizas. Necesitas meterte más de lleno y entregarle todo lo que tienes, entregárselo a Dios para que salgas de este problema. De otra forma, no veo una salida. Los doctores no encuentran ningún remedio. Los pastores dicen que esto los rebasa, que es más grande que ellos. ¿Tú crees que haya algo más grande que Dios? No. Lo que pasa es que hay que pedirle con devoción, con fe, pero no a tu modo, porque obviamente cada quien hace las cosas como a uno le convienen, pero no como le convienen precisamente a Dios. A Dios no sé si le convenga que tú hagas las cosas así. De algún modo, yo siento que sabes bien el camino, nada más que no lo quieres recorrer o no has tenido el valor para recorrer ese camino que implica un compromiso. Nada más que hay que asumirlo, pero eso ya depende de ti si quieres mejorar o quieres seguir igual. Es decir, yo detesto eso que dicen, no, es que te hace falta más fe. Yo detesto que lo digan porque ¿quién puede medir la fe? Es complicado medir la fe, el único que la puede medir es Dios. Entonces, si tú quieres salir de esto y ya viste que no hay otra forma de salir más que acercándote a Dios, pues hazlo, acércate. La otra forma, que sería que yo no te la recomendaría, visitaras a un brujo, ¿verdad? ¿Has visitado brujos? Sí, muchos. Ya después de que cumplí mi mayoría de edad, intenté, ya conseguí trabajo y yo ya iba por mi parte, sí, mi mamá. Ajá. A donde esas personas y no, ninguno me sirvió. ¿Qué te dijeron? No, o sea, uno se da cuenta, empiezan, pero cuénteme usted qué tiene. Y no, sí, o sea, con lo que me ha contado mi mamá, de cómo era mi papá, antes de que me pasara eso, yo escuchaba mucho La Mano Peluda desde hace muchísimo tiempo, pero por YouTube. Entonces yo escuchaba a las personas que decían, que esas personas que le preguntan, pero cuénteme, ¿usted qué tiene? ¿Qué le pasa? No son buenas. Si una persona de verdad sabe, con solo mirarla a usted le va a decir qué tiene, qué le pasa. Y le va a decir, tómese esto, le voy a hacer esto. Fíjate que aquí dice Luna Jiménez, no visites ese tipo de personas extorsionadoras. Y tienen mucha razón, ¿no? A veces lo único que buscan ellos es dinero. Girasofe dice, el hecho de ser cristiano, católico, mormón, una religión no va a salvar a nadie de nada. Suficiente con creer en Dios. O sea, fe. No con religión, más bien Exacto. con la creencia y con la fe. Y aquí tú mismo, fíjate, tú mismo, cristiano, estás dando la pauta. Sabes que estos brujos no les tienes confianza por los antecedentes que tienes de tu papá y lo que él hacía, entonces sabes que puede ser que sean charlatanes, pero has visitado a muchísimos. Los médicos ya te han dicho que no tienes nada, sin embargo, hay esta opción que ahorita te está comentando Nacho, ya viste que los brujos no te ayudaron, que en cuestión médica te dicen que estás sano y ahora en cuestión espiritual que te enfoques no en una religión, sino en una creencia en Dios, en la fe, y esto te puede ayudar a salir adelante. Estás muy jovencito y yo creo que sí sientes esta necesidad de ya no estar sufriendo estos episodios que no sabes cuándo van a ocurrir. Sin embargo, sí debes tener tú como la determinación, porque a veces te siento así como titubeante, como que quieres que se te quite, pero como que al mismo tiempo quisieras saber un poquito más. Sin embargo, nosotros tenemos aquí tu número telefónico, Cristian, y vamos a seguir en contacto contigo. Te propongo que hagas este acercamiento. Nosotros, si quieres, te orientamos, no cuelgues, por favor,
y vamos a seguir checando cómo vas saliendo, y cualquier apoyo de nuestros colaboradores, por supuesto que también te lo vamos a dar. Sí, está bien. Pues muchísimas gracias, nos vemos pronto, que pases muy buena noche. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. También ya tenemos lista esa experiencia que tú nos quieres compartir. Tenemos en la línea a Elizabeth. ¿Cómo estás, Elizabeth? Bueno, antes que nada, pues, muy bonita noche. Gracias. Mando un saludo desde aquí de Zapaluca. Y bueno, comentarles, antes que nada, que esto me apasiona, nos gusta muchísimo a mi familia y a mí. Y bueno, en particular tengo muchísimas historias, pero la que más me ha impactado desde muy pequeña, un relato que me contó mi tío. Sí. Él me comenta que tenía un compañero del trabajo. Su compañero del trabajo, él le comentaba que había estado en una funeraria en el cual él era el chofer. Entonces le tocó, ahora sí, por primera vez viajar. Nunca había tenido una experiencia sobrenatural. Le dice el jefe que tenía que entregar a la persona, bueno, al difunto, no sé qué parte del Estado de la República, no lo recuerdo muy bien. Sin embargo, pues él decía, sí, no hay problema, ¿no? Hicieron los trámites, y él ya sabía la dirección donde se tenía que dirigir y demás cosas. Pues bueno, ya va rumbo a la carretera, eran de 6 a 8 horas, era muy largo el trayecto. Entonces, pues ya va manejando. En una cierta curva se detiene el carro, empieza a fallar, a lo que él pues se sorprende, ¿no? Dice, pues, ¿qué pasó? Sí. Se detuvo el carro, empezaba a llover, de ahí la lluvia se fue intensificando. Él se bajó del carro, de la carroza en este caso, Sí. y bueno, pues checaba que lo que había fallado. Se da cuenta que pues todo estaba en orden, pero pues el carro no seguía, ¿no? O sea, no sabía qué es lo que estaba pasando. Lloviendo, y bueno, pues ya preocupado porque pues ya tenía que tener cierto horario. Entonces, pues bueno, pues se sorprende y va observando a la lejanía una pequeña casita retirada de la luz. Solamente observa, y en eso se escuchan pasos que se van acercando hacia donde él estaba. Entonces, esta persona se va acercando y le dice, joven, muy buenas noches, se está mojando demasiado. Y él le dice, sí, es que mi camioneta, la verdad, no arranca, estoy preocupado, yo tengo que dejar al difuntito, ¿no? Entonces sí me está preocupando, no hay señal. Entonces pues ya estaba muy ansioso. No te preocupes, yo ahorita yo le apoyo, vamos a checarlo juntos qué es lo que está pasando. Entonces era tormenta, lluvia, oscuridad, y bueno, él lo estaba alumbrando con una lámpara, este señor, ¿no? Entonces, pues bueno, él estaba checando la llanta, el motor, y jaló. Entonces, él dice, no, pues muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, creo que ya va a estar un poquito retrasado, pero a mí lo que me importa es entregar a esta persona, ¿no? Sí. Entonces se comenta, sí, no hay problema, se cuida mucho, ¿sí? Ya. Entonces, ya en rumbo a la carretera, es lo que pasó cierto tiempo, y entra la llamada ya de los familiares, ¿no? Esperando a su ser querido, en este caso, fallecido. Entonces, dice, no, pues ¿dónde vienes? Ya estamos aquí, ¿qué está pasando? ¿Qué formalidad? Entonces, pues ya muy alterados, ¿no? Y entonces, pues, él dice, no, ya voy para allá y demás. Al momento de que llegan, los familiares se acercan, por supuesto, de inmediato a la carroza, van bajando el ataúd, y lo primero que hacen es levantar, levantar para vestir a su papá. En este caso era su papá de los hijos, ¿no?, que estaban ahí presentes, y la familia en general. Entonces se da él cuenta y se sorprende demasiado. ¿Por qué? Era el hombre que le ayudó a arreglar el carro cuando se había detenido.
Wow. Él en su shock, que va así como, ¿qué? O soy la misma persona que él se acercó a mí, me alumbró, habló conmigo. Entonces, eso es lo que él pensaba en ese momento, ¿no? Sin embargo, la familia lo vio muy asustado, pálido, y le dijo, ¿qué le pasa? Incluso hasta él sintió un desvanecimiento, o sea, total, ¿no? Entonces, como que los niños, ¿se encuentra bien? No dijo absolutamente nada. Como ahora sí que ya el cuerpo ya lo estaban colocando ahí para bueno, donde lo ponen para los restos y demás. Solamente el que yo subí en la camioneta y me fue. Fue una impresión demasiado fuerte y renuncié, así tal cual renuncié. Ya no quiso volver a seguir trabajando en esta funeraria. Es que el hecho de que haya renunciado, imagínate, tener que dejar el sustento para su familia, significa que fue tal el espanto que no poder controlarlo, pues es que ahí no hay mayor evidencia que esa, que él tuvo un miedo importante y que no lo pudo soportar. Son experiencias que no tienen explicación lógica, sin embargo existen. Y por eso está este foro, para escucharlas y compartirlas. Y te agradecemos mucho, Elizabeth, que tú hayas compartido esa experiencia. Donde esté, nosotros nos ubicamos para seguirlos escuchando y pues estamos felices de compartir esta historia, ¿no? Que sí, efectivamente no tiene explicación. Y vaya, que sí, su amigo lo vivió tal cual y dice, no, yo ya no. Ya no sigo aquí. Pues muchas gracias, Elizabeth. Saludos también para tu esposo Darwin, que nos escribió en el Miedofón. Gracias, él está también a mi lado, está escuchando. Y pues aquí estamos atentos y felices. Y bueno, tengo muchísimas cosas más, pero ya será próximamente. Aquí estamos listos para cuando tú lo decidas, nos dices y te marcamos. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, habla Ángel. Aquí ya listos para escucharte. Pues yo seguido veía así como que sombras, pero me decían, no, eso no existe, y ya. Con el tiempo me casé. Cuando vivía aquí en un departamento, yo veía un Catrín, pero era una cosa fea. Unos ojos negros así horribles, la cara así como que de, no sé, como de chivo. Su traje así negro, su sombrero de copa así, su bastón, era una cosa horrible. La verdad siempre tenía yo miedo. Una vez estábamos en casa de mi suegra y estábamos dormidos y mi esposo me despertó, me dijo, Angie, ¿ya oíste? Le dije, ¿qué? Y se oía así un lamento, pero feo, que iba y venía. Entonces yo me levanté y quise abrir la ventana para asomarme a ver qué era. Pero la verdad me fui y me acosté y me dio, pero pánico así de que no podía ni dormir. Y pues así, ¿no? Seguido veía sombras, cosas así que decían mis padres, no, es que estás mal, ¿cómo crees? Eso no existe. Y yo siempre, pues no sé, con las personas igual, siento así como que me caen mal porque las malas vibras, como que las siento y muy poca gente, la verdad me cae bien, pero al final de cuentas yo le decía, ya ves, tenía yo la razón. Entonces, una vez, una gitana, yo me la encontré en la calle, me dijo, oye, mira, que no sé qué, pero era una mirada tan pesada, unos ojos tan, que hasta la fecha los recuerdo tan fijos. Sí. Y pues sí, me quedé así, me dijo, ven, yo soy gitana, y a mi obra, sí, a mí no me engañas, si tú naciste un 13 y no es por casualidad, ¿eres Aries o eres Virgen? Y sinceramente sí, pues yo caminaba y me quedé espantada, ¿no? Entonces, me dijo, ven, mira, a ti te va a pasar esto, y lo siguiente, y me empezó a decir cosas. La verdad, cuando me empezó a decir todo lo que me había pasado, sí tenía chorros de miedo, porque yo decía, ¿cómo, no? No sé. Entonces, yo tenía así como que me dio miedo, porque me dijo cosas que sí me pasaron. Y me dijo, tú me vas a buscar un detalle. Y dice, porque tu aura, y tú eres muy, muy especial. Pero así como ves tú cosas, dice, porque tú ves cosas, dice, tu aura, yo lo sé, y tú me vas a buscar un día. A raíz de todo lo que me ha pasado, así como que yo siento las incisiones y todo,
con mis sueños que tenía, como que decía, soñé agua sucia y se me venían problemas. Soñé agua limpia y no sé, no, yo tenía los problemas y yo lloraba. Hasta que un día sí dije, no, yo con esto ya no puedo. Ya de plano no quiero saber nada porque me afecta emocionalmente. Me sentía así como que hasta culpable de lo que a veces soñaba. Y era a veces muy revelado lo que pasaba. Ya de plano cuando dije, no, ya no quiero saber nada, sí, de plano me bloqueé y no quise saber, o sea, absolutamente ya de nada, porque precisamente porque yo decía, híjole, tal persona me cae mal, sentía las vibras malas, pues, o sea, no me sentía así como que a gusto. Tú tienes esa percepción, esa sensibilidad, por eso lo que tienes con la gente al enfrentarte, que haces química o no, pero aquí también, como nos están diciendo, por ejemplo, Juan Villanueva, no son muy de confiar las gitanas, y es que sí, ellas viven del miedo y cómo se te presentan y con una manera tan firme que hacen que tú a veces dudes, pero sí ellas infunden miedo. Entonces, por esa parte de la gitana, pues no hay que también tomarle mucha importancia. Además, dice Juan Villanueva también, Gina, o sea, dice, a veces nos dejamos llevar por lo que dicen otros e implantan ideas que a veces no son correctas y nosotros mismos nos las creemos. Es decir, una especie de autosugestión, mala autosugestión, porque te dejas llevar por las cosas, ¿no? Vamos, es importante que tú seas firme en tus convicciones y que, pues, así como te han ocurrido cosas, también sepas que vas a salir adelante, ¿no? Sí. Esta presencia que nos comentaste al principio de este hombre elegante, pues podría haber sido Nacho, este nombrado Catrín, que es un ser negativo, pero la presencia es de un señor elegante, bien parecido, incluso te da la apariencia todo lo contrario a lo que en realidad es. Así es, son simples apariencias. Exactamente. Oye, pues muchas gracias por haberte comunicado y platicarnos tus experiencias. Ya sabes que este es un espacio abierto precisamente para este tipo de situaciones. Bueno, muchas gracias y les deseo mucho éxito. Y bueno, mi manera de sentir las cosas y todo y que no pasaban, pues yo sí me sentía así como que un poco mal, ¿no? Porque me decían, híjole, nos echaste la sal, o pues no soy muy afecta a la religión, pero sí se me sacaba así como que bastante. Y hasta que una señora me dijo, usa un rosario negro para la protección. Entonces, pues yo la verdad sí cargo con uno en mi mano izquierda, por si sí o por si no, pero pues igual así que se protejan, porque pues así como hay el bien, también hay el mar. Exactamente, estamos todos a la expectativa porque hay huestes del bien y del mal que están luchando en todos los lugares y la protección es muy importante. Bueno, muchas gracias. Que estés muy bien y esperamos próximamente tu llamada. El fantasma errante.